Buenas tardes, amados hermanos. Vengo en esta hora a dar una palabra de parte de nuestro Padre Celestial. Y la prédica de hoy se titula No dejes que nada robe tu salvación. Quita el pecado de tu vida. Y bueno, en esta prédica, amado hermano, quiere nuestro Padre que nosotros como hijos suyos sepamos que si hay algo que puede robar nuestra salvación, y es el pecado. Si nosotros como creyentes morimos pecando, no nos vamos con nuestro Padre. Entonces, Él quiere que lo tengamos muy en cuenta, que no tomemos en poco su palabra. Entonces, escuchemos los versículos, ¿no?, que nos dan a conocer esa palabra y cambiar nuestra vida, ¿no?, conforme la voluntad de nuestro Padre. Dice en Romanos 6:15, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Jesús, Señor nuestro, en Yeshua. ¿Y qué es pecado? Pecado es transgresión, falta, delito, acción que se aparta de lo que es recto y justo. Acuérdense de que, ¿quién es recto y justo? Dios, ¿verdad? Ya vimos las características de Dios y Él es recto y justo. Entonces, todo lo que se aparta de lo que es Dios, de lo que es nuestro Padre Celestial, es pecado, porque Dios es su palabra, amado hermano. Entonces, todo lo que es desobediencia a su palabra, lo que Él dice que debemos, cómo debemos vivir, lo que debemos hacer en nuestra vida, todo eso es desobediencia. Si usted no obedece esa palabra, es desobediencia a su palabra y es pecado. Entonces, aquí mismo nos dice, ¿no?, que la paga del pecado es muerte. Entonces nos está diciendo que si nosotros morimos en pecado, vamos a ir a muerte eterna. Así tú seas creyente. Entonces, esto se tiene que, que conocer bien, ¿no? Que si tú, aun siendo creyente, mueres en pecado, tú no te vas con el Padre. Acuérdese la palabra que nos dice en las Escrituras: ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Entonces, respetando su palabra, si nosotros morimos pecando, no estamos limpios, no podemos entrar al cielo, a ver la gloria de nuestro Padre, a ver su rostro. No podemos, porque la palabra nos dice, y Él no va a contradecir su palabra, porque Él es su palabra, ¿no? Y la palabra se tiene que cumplir. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Entonces, la palabra de Dios se cumple y Él va a respetar siempre su palabra. Entonces, porque Él nos la dio a conocer y por eso está allí, para que sea respetada por todo. Es ley general, para el creyente y para el inconverso, para el no creyente. Es ley para todos. Hay bendición para que sin conocer la palabra obedece la palabra. Hay un mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Y hay jóvenes, ¿no?, hijos que honran a sus padres y a su madre y por tanto reciben bendición, porque la bendición es, aquí en este mandamiento dice que es un mandamiento con promesa, que dice que te irá bien y tendrás larga vida. Entonces, aquellas personas que honran a sus padres, les va a ir bien y va a tener larga vida. Entonces son personas que van a recibir bendición. Todo lo que se emprendan se va a hacer, porque están cumpliendo un mandamiento con promesa, ¿no? Entonces, es así. Y eso es para el creyente y para el no creyente, ¿no? Entonces usted tiene que entender que la palabra se cumple para todos. ¿Y cómo entró el pecado a nuestras vidas? El pecado entró por el hombre, ¿no? Cuando fue la desobediencia a nuestro padre, ¿no? La desobediencia de nuestros primeros padres entró la herencia de pecado, ¿no? Por eso es que nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso es que nosotros tuvimos que ser redimidos. ¿Por quién? Por nuestro amado Yeshua, por Jesús, como usted le conoce, ¿no? Que Él vino a la tierra a sacrificarse por nosotros, a dar su vida por nosotros, pagando nuestros pecados, ¿no? Y mediante Él ya no tenemos ninguna sentencia en contra nuestra. Entonces, ¿qué nos separa de Dios? ¿Qué nos separó de Dios en ese momento? Fue el pecado. El pecado siempre nos va a separar de Dios. Quiero que recuerde esto. El pecado siempre va a separarnos de Dios. Cuando un creyente peca, Dios está mirando eso. Entonces, si no te arrepientes, Dios se aparta, ¿no? Y por eso vienen cosas duras a un creyente que desobedece la palabra. Entonces, hay consecuencias, porque la desobediencia a la palabra es pecado. Entonces, tenemos que tener bien en cuenta esto, hermano.
Dice, ah, también recordar, amado hermano, que cuando nosotros hicimos la oración de fe, nos hicimos creyentes, nos hicimos hijos de Dios, nosotros hemos hecho un pacto, ¿no? En ese pacto nosotros decimos que Yahshua es nuestro Señor y Salvador ahora. Entonces, ahora, ¿a quién usted tiene que obedecer? A Yahshua, a Jesús. ¿Y qué es Jesús? La palabra de Dios. Entonces, ahora usted tiene que obedecer la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Se tiene que obedecer la Biblia, por tanto, usted tiene que leer la Biblia. ¿No? Todo creyente, todo el que dice ser hijo de Dios, tiene que leer la Biblia. Si no, ¿cómo va a ser su cambio? Si no, ¿cómo va a conocer a su Padre? Y lo que Él quiere, y de la manera en que, cómo Él quiere que vivamos, ¿no? Entonces usted tiene que leer la Biblia, es importantísimo. Y ahí viene la transformación, en, en leer las Escrituras para que usted conozca a su Padre y cambie en la manera que Él quiere que usted viva. Entonces, hemos dicho que cuando usted se hace hijo de Dios, usted hace un contrato. Y para que un contrato se cumpla, ¿no? Que en este caso el contrato que nos dice que vamos a tener vida eterna, salvación, ¿verdad? Entonces, las dos partes tienen que cumplir el contrato. Tanto en este caso sería Dios y usted, ¿verdad? Nosotros. Entonces, bueno, ya sabemos que Dios ya hizo su parte, ¿no? Entregando a su Hijo amado Yahshua. Ahora nos toca a nosotros. ¿Y cuál es nuestra parte? Obedecer la palabra. Esa es nuestra parte, amado hermano. Porque si no, ese contrato se hace nulo. Si usted no obedece la palabra, entonces el contrato se hace nulo. Usted no puede obtener la salvación. Entonces hay que respetar este contrato, ¿no? O sea, no podemos seguir viviendo como querramos, sino conforme la voluntad de nuestro Padre que está en su palabra. Dice en Primera de Juan 2 del 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Cuando nuestro amado Yahshua vino aquí a la tierra, Jesús, como usted le conoce, vino a la tierra, Él nos enseñó a ser como debemos ser los creyentes. Él fue el ejemplo vivo de cómo debe ser un creyente. Y asimismo nosotros debemos vivir. Por eso aquí la palabra nos dice que debemos andar como Él anduvo, andar en sus caminos, ¿no? En todo lo que Él hizo, asimismo nosotros como creyentes debemos caminar. Y la palabra nos dice que en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí está una gran verdad. Aquí nos dice que nadie puede ir a Dios, a nuestro Padre Celestial, si no es por Él. O sea, que tenemos que recibir a Yahshua, a Jesús en nuestra vida para poder llegar al Padre, ¿no? Nadie viene al Padre sino por mí. Y es ley, porque está en las Escrituras, que Dios mismo ha hecho. Entonces tenemos que obedecer, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros como hijos de Dios prediquemos la palabra, evangelicemos para que muchas personas sean convertidas y alcancen la salvación, porque ese debe ser eh, el deseo nuestro, ¿no? Que así como nosotros hemos alcanzado la salvación, que otras personas también alcancen. Dad de gracia lo que recibiste de gracia, dice la palabra. Entonces, ese debe ser nuestro deseo, mayor deseo, como hijos de Dios, ¿no? Y eso es la encomienda que nos da el Padre, ¿no? Predicar su palabra a todo el mundo, a toda criatura nos dice. Entonces, eso es lo que quiere. ¿Por qué? Porque Él quiere que nadie se pierda, ¿no? Sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Y ganar la vida eterna, por tanto. Dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En Juan 3:3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí nos dice, ¿verdad? Que tenemos que ser nuevas criaturas para poder ver a Dios, para poder ver el reino de Dios, para podernos ir a la eternidad. Es importante. Dice en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Cuando nosotros realmente estamos en Cristo, cuando nosotros estamos en obediencia a la palabra, entonces comenzamos a ser transformados, comenzamos a ser nuevas criaturas, porque tenemos que obedecer la palabra, dice aquí. Entonces, porque entonces cuando hacemos la palabra, nos hacemos nuevas criaturas, entonces alcanzamos ¿qué? La salvación. Aquí es lo que nos está diciendo. Porque con el arrepentimiento, como nos dijo al principio en Hechos 3:19, dice arrepentidos y convertidos, ¿no? Para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, porque aquel que se arrepiente de corazón va a ser transformado. En un ser humano que no hay arrepentimiento, no hay transformación, amado hermano. Pero aquel que se arrepiente, que realmente no sabe que ha pecado, que reconoce que ha hecho lo malo, hay arrepentimiento, ¿no? Entonces quiere cambiar su vida, ya no quiere vivir esa vida mala. Entonces es así como nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, ¿no? Así como ya lo hemos visto en otras enseñanzas, para que nosotros alcancemos la palabra de Dios que nos dice, sed santos porque yo soy santo. Acuérdense de la enseñanza donde dice, porque sin santidad nadie me verá. Entonces, tenemos que hacernos santos. ¿Cómo? Viviendo conforme su palabra. Y no es adaptar la Biblia a nuestra vida. No, amado hermano. Es adaptar toda nuestra vida a la palabra, a la Biblia. ¿Entiende? No es al revés. No es que hagamos solamente lo que queremos, lo que nos resulta fácil y vivamos así. No, amado hermano. Porque entonces está desobedeciendo la palabra y por eso usted no ve cambios. Usted sigue igual, con las mismas cosas malas, de repente malos hábitos que usted tiene. Usted no cambia, sigue siendo la misma persona, así como entró. Para que usted realmente cambie, tiene que haber un verdadero arrepentimiento y caminar en la palabra, obedecer la palabra, ¿no? Porque así nos dice nuestro amado Padre Celestial. Y entonces ahí va a haber un cambio, ¿no? El Padre va a ir transformando, porque entonces la obediencia trae bendición, entonces ahí va a haber un cambio, pero la desobediencia trae maldición. Entonces no va a suceder nada. Si usted está en desobediencia, si usted aún conociendo algo que la palabra le está diciendo y usted no quiere obedecer, entonces el Padre lo sabe, porque Él no va a ser burlado, dice su palabra. Entonces viene maldición a nuestra vida. Comienzan a suceder cosas que usted, pues, no sé, tal vez deudas, tal vez algo se estropee en su hogar. Vienen cosas muy duras. ¿Por qué? Porque usted está en desobediencia, ¿no? Usted ve que pasan cosas y usted no entiende, pero es porque usted está en desobediencia de la palabra, ¿no? Porque esto se va a cumplir, amado hermano. Esto no es una mentira, esto es una verdad. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición y la desobediencia a la palabra de Dios trae maldición. Entonces, esta es una verdad. Por eso el mismo Padre, ya hemos leído en la anterior enseñanza las maldiciones que venían o las bendiciones también. O sea, ahí nos dice, ¿no? Todo lo que acarrea la maldición, la desobediencia a su palabra, enfermedades, ¿no? Que todo nos sale mal, que cuando vengan a atacarnos nos van a atacar, ¿no? No es que nos va a librar el Padre, pero cuando nosotros obedecemos, nos libra de los que nos quieren atacar, nuestro Padre, nos protege, porque hay una cobertura. La cobertura de Dios es para los obedientes, para los que obedecen su palabra, porque esa es la bendición que hay sobre el creyente que hace su palabra. Entonces ya sabemos, hermanos, tenemos que vivir toda la palabra de nuestro Padre Celestial. Debemos de vivir toda la palabra, no solamente lo que queremos, ¿no? Y acuérdense que la palabra misma nos dice que sin Él nada podemos hacer. Entonces tenemos que pedirle. Ya hemos dicho, Mateo 7:8, el que pide recibe. Entonces usted le pide y Él lo va a hacer. ¿O acaso cree que su Dios no es poderoso? Nuestro Dios es poderoso, hace lo imposible posible. Entonces, usted simplemente pídale. Alguna cosa que usted piense que usted no puede, pero como ser humano usted no puede. Pero Él es un Dios poderoso y Él sí va a poder hacer lo que usted piense que es imposible, Él lo puede hacer. Confíe en Él, porque esa confianza que usted le da a Él, ¿no? Porque Dios sabe sus pensamientos, Él sabe que usted en sus fuerzas sabe que usted no puede perdonar alguna maldad que le hicieron tal vez, pero nuestro Padre escucha de usted que usted le dice, pero yo sé, Padre, que tú sí puedes hacer lo imposible posible. Entonces está poniendo su confianza en Él y eso a Él le alegra. A Él le alegra que usted cree en Él. Ese es creer en nuestro Padre. Eso es creer, ¿no?
Y entonces ahí, entonces el Padre obra, porque tú has creído, dice, tú has creído, entonces yo voy a obrar. Y entonces es importante, ¿no? Porque el que cree también obedece la palabra, ¿no? Porque yo estoy en obediencia, yo quiero obedecer. Entonces te pido, Padre, que me ayudes, ¿no? Con la ayuda de nuestro Padre nosotros vamos a lograr toda meta, pero es con la ayuda de nuestro Padre. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. La palabra nos está para guiarnos y hacernos conocer verdades. Entonces, si Él nos dice que sin Él nada podemos hacer, eso es para que todo creyente sepa que sin Él no podemos hacer nada realmente, pero con las fuerzas que Él nos va a dar, ¿no? Con la bendición que Él nos va a dar, con lo que Él mismo va a transformar, vamos a poder ver muchas cosas en nuestra vida, ¿no? Va a ser transformado todo, pero porque estamos en obediencia, ¿no? Nuevamente. Entonces, es con el arrepentimiento, amado hermano, el verdadero, el creyente que realmente se ha arrepentido, entonces va a obtener transformación en su vida. Y nos dice nuestro Padre en Gálatas 6:9, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. ¿Y cuál es el premio, la promesa? Pues la vida eterna, madre hermano, que un día vamos a alcanzar vida eterna. Pero ¿qué nos dice? Que hagamos el bien. Él nunca nos va a decir que hagamos lo malo. Él siempre nos dice que hagamos el bien, ¿no? Entonces tenemos que hacer lo bueno siempre. Y por eso usted tiene que meditar en cómo está llevando su vida. Usted hace bien a su esposo, usted hace bien a su esposa, usted hace bien a sus hijos, usted hace bien a sus padres. Medite, amado hermano. Si usted no está haciendo bien, entonces usted está desobedeciendo la palabra y por tanto no se está cumpliendo bendiciones en su hogar. Usted está viniendo cosas malas a su vida. Se tiene que entender eso, tiene que cambiar sus actitudes, malos hábitos, tiene que cambiarlos, ¿no? Porque la palabra, usted tiene que esforzarse, la palabra misma nos dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, no va a ser fácil, pero sí se puede con la ayuda de nuestro Padre. Usted le tiene que pedir, ayúdame. Porque entonces cuando usted le dice así, usted está creyendo que Él le puede ayudar. Entonces usted le tiene que creer que Él es el, el, el Todopoderoso, amado hermano. Dice en Isaías 58:9, entonces invocarás y te oirá Yahweh, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Qué nos está diciendo nuestro Padre? Aquí nos está diciendo que para que Él te obedezca, para que Él, cuando tú le invoques, Él te oiga, para que cuando tú clames, Él diga, heme aquí, entonces tú tienes que quitar de tu vida, tienes que quitar de tu vida el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Qué tienes, en síntesis, qué te está diciendo? ¿Qué tienes que quitar de tu vida? Tienes que quitar el pecado. Otra vez, siempre nuestro Padre nos va a pedir que quitemos el pecado de nosotros, la maldad, porque la maldad es el pecado. El que hace maldad, peca. Porque nunca la palabra de Dios nos va a decir que hagamos lo malo, siempre nos va a decir que hagamos lo bueno. Para eso vino nuestro amado Yeshua. Él vino en amor y misericordia y hacía lo bueno nada más. Él nunca sentenciaba a nadie, él perdonaba. Así mismo nosotros tenemos que hacer. Por eso tenemos que caminar como él anduvo, dice. Tenemos que ser lo mismo que nuestro Padre Celestial, porque Yeshua es el Señor. Jesús es el Señor. Entonces, así es como nosotros tenemos que cambiar. Entonces aquí nos está diciendo que cuando tú le obedeces, ¿no? Cuando tú obedeces su palabra, Él te va a obedecer. Nuestro Padre obedece al que le obedece. Esto es así. Así se va a cumplir. Y si nos damos cuenta, entonces ahí se cumple una gran verdad. ¿Sabes por qué un hogar, cuando alguien de verdad le cree, cambia? Porque esa persona, cuando hace la voluntad de nuestro Padre y se arrodilla y va a orar, como creyente que es, va a pedir cosas buenas para su hogar, va a pedir cambios, va a pedir que su familia crea, que cambien sus hijos, que cambie su esposo, que cambien sus padres. Y como está en obediencia, ¿qué va a haber? Transformación, va a haber ese cambio, porque Dios le va a obedecer. Por eso es que esta palabra es una verdad. Cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros de verdad confiamos en Él y aunque nos digan lo que nos digan, nosotros simplemente caminamos, no miramos a nadie, ni juzgamos ni nada, nosotros solamente caminamos en la palabra y decimos, Padre, tú vas a obrar, porque yo te obedezco, ¿no? Porque esto es una gran verdad. Y entonces Él lo va a hacer.
porque dice, oh, mi hijo me obedece, entonces yo voy a bendecirlo. ¿Qué me está pidiendo? Que cambie a su mamá, bueno, que cambie a su papá, bueno, que cambie a sus hijos, bueno, y así. Y por eso toda la familia es transformada, todo el hogar es transformado, porque un verdadero hijo de Dios es lo que pide eso, que sean salvos su familia, ¿no? Nosotros todos los que, para todo creyente pienso que eso es lo que uno más anhela, que nuestras familias no se pierdan, que los seres queridos que queremos no se pierdan, que nuestros hermanos no se pierdan, porque tenemos el amor de Dios en nosotros, ¿no? Y eso es lo que nos hace sentir nuestro Padre. Él nos da de ese amor, nos ministra de ese amor cuando obedecemos su palabra, porque Él está en su palabra. Dios es su palabra, amado hermano. Entonces usted tiene que obedecer, usted tiene que leer su palabra, se nutre. Ese es el maná del cielo, es el pan de vida, es Yahshua mismo. Entonces usted va siendo transformado, porque ahí le va diciendo qué es lo que usted tiene que hacer. Entonces ahí usted dice, no, esto a mi Padre no le gusta. Entonces usted, aún si lo hace, ¿no? Porque también tenemos una palabra preciosa que nuestro Padre nos dio. Dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, aún nosotros, ¿no? Caminando en su palabra, no podemos equivocar. Pero ¿qué dice? Que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando venimos al Padre y decimos, perdóname, Señor, me equivoqué y ofendí a mi esposo, ofendí a mi hija. Entonces, Él te perdona. Y sigues caminando, sigues en santidad, amado hermano. Así vive un creyente, ¿no? Reconociendo lo que ha hecho mal y sigue caminando, pide perdón y sigue caminando. Así vivimos, humillados. Es todos los días, amado hermano. Usted tiene que saber que esto es todos los días, porque a veces sin darnos cuenta hacemos lo malo. Recuerde que su Padre es santo. Ya hemos visto esta enseñanza. Él es santo. Primero que nada, Él es santo. En Él no hay pecado. Así que Él le lastima que nosotros pequemos. A Él no le gusta el pecado. Hay que recordar esta palabra. Él es santo, Él es santo, Él es santo. 3 veces santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, a Él no le gusta el pecado. Entonces, cuando usted peca, usted recuerde, oh, me pequé. Entonces, usted se lamenta y dice, Padre, perdóname que hice esto. Entonces, así vivimos santificándonos, ¿no? Porque nos ponemos a cuenta, nos arrepentimos y nos ponemos a cuenta. No vivimos pecando, o sea, que no pecamos y, bueno, ya, no nos importa. No, eso no es de los hijos de Dios, de los verdaderos hijos de Dios no es eso, ¿no? Sino a nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando hacemos lo malo, pecamos, tenemos que ir a ponernos a cuenta con nuestro Padre, pedir perdón. Siempre, es todos los días, amado hermano, todos los días, porque somos carnes, ¿no? Somos, no somos perfectos, vamos en esa perfección, pero vamos caminando por eso, ¿no? A alcanzar la perfección de nuestro amado Yahshua. Hasta su venida, dice, ¿no? Que Él terminará la obra que comenzó en nosotros, ¿no? Perfeccionándonos a la venida de nuestro amado Yahshua. Así que confiamos en esa palabra. Y nosotros simplemente tenemos que vivir así, humillados. Y eso es vivir humillados, amado hermano. Eso es tener temor de Dios, ¿no? Saber reconocer la grandeza de nuestro Padre, que hizo todo por nosotros en ese madero y que nos dio vida eterna. Pero nosotros tenemos que caminar en su palabra y no podemos hacer lo malo. Así que si hacemos lo malo, nos arrepentimos. Así vive un verdadero creyente. Tiene que vivir así y obedeciendo la palabra. No es que esto no quiero hacer, no. Pídaselo al Padre. Usted tiene que creer en Él. Usted tiene que saber que Él es poderoso para hacer lo que sea. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Padre. Que confiemos en Él, dependamos de Él, ¿no? Que vivamos como Él dice que vivamos. Entonces ya sabemos, amado hermano, que si usted obedece la palabra, Él le va a obedecer, ¿no? En cualquier circunstancia, Él lo va a obedecer, porque se va a cumplir la palabra. Por eso es que cuando un creyente de verdad camina en la palabra, hay cambios en la vida de uno. Tiene que haber cambios. Entonces es importante por eso que la obediencia, porque hay bendición. Dice en Mateo 7, del 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esto lo dijo nuestro amado Yahshua, Jesús, como usted le conoce. Aquí hay una advertencia, madre hermana. Y también, y quiero leer el siguiente versículo, porque es importante, porque va unido a este. Dice en Romanos 11:29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables.
Y esta es una palabra para todos los líderes, para todas las personas que tienen ministerios y para todas las personas a las cuales el Padre ha dado una responsabilidad. Nosotros, cuando nuestro Padre nos da un llamamiento, nos da los dones, ¿no? Sanidades, milagros, todas esas cosas, eh, es para la bendición de su pueblo, ¿no? Para nosotros como hermanos, para el pueblo de Dios. Y entonces Él nos da toda esa autoridad y Él no nos lo va a quitar, nunca, hasta que moramos. Eso permanece en nosotros hasta que moramos, amado hermano. Cuando ya morimos, entonces allí pues ya se va, obviamente, porque ya nosotros no existimos. Pero por eso es irrevocable, eso no se va del ser humano, eso permanece. Si usted tiene el don de sanidad, usted va a seguir sanando a mucha gente. Si usted tiene el don de milagros, también igual, todo, ¿no? Si Él le dio la autoridad de ser profeta, usted siempre va a profetizar, siempre, aún esté apartado de Dios. Escuche bien, y esto es para todos los líderes. Esta palabra nos advierte, porque aquí no hay salvación por los dones, por los ministerios, por lo que el Padre nos ha dado como un trabajo, como una autoridad, algo que nos delegó nuestro Padre, como un cargo en los ministerios, en su iglesia. Eso no es lo que nos salva. Yo que estoy predicando, esto no es lo que me salva, amado hermano. Simplemente es algo que el Padre ha dejado en mí como una responsabilidad y yo obedezco. Solamente estoy en obediencia. Y esto, claro, obviamente que trae bendición, ¿verdad? Porque la obediencia trae bendición. Pero esto no es mi salvación. Esto no nos da salvación. El ejercer las cosas que nuestro Padre nos delega como trabajos en la iglesia no nos da la salvación. Lo que nos da la salvación es lo que ya hemos dicho antes, obedecer su palabra. Porque nosotros, aún estando en el ministerio, podemos seguir teniendo nuestros dones y seguir haciendo milagros, seguir haciendo sanidades. Pero eso no significa que estemos todavía con la cobertura de la salvación que nos da nuestro Padre, ¿no? Cuando estamos en su presencia. Porque puede ser que ya no estemos en su presencia. Acuérdense la palabra que le está diciendo aquí, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso significa que sus hijos, porque eran hijos, porque al que le da dones, ¿no? Ministerios, es que han sido sus hijos. Pero ¿qué pasa? Que en el caminar uno se puede desviar, puede comenzar, ¿qué? A pecar, porque le dice hacedores de maldad. La maldad es pecado, ya hemos dicho. Entonces tenemos que tener cuidado, siempre obedecer la palabra. Y si nos equivocamos, nos arrepentimos. Cuando nosotros hacemos lo malo, vamos y nos arrepentimos. Pedimos perdón a nuestro Padre primeramente. Y si hemos hecho daño a alguien, a la persona, tenemos que arrepentirnos, amado hermano. Es un mandato de nuestro Padre vivir en santidad y eso es santificarnos. Y es todos los días ir a nuestro Padre y decirle, perdóname Señor, tal vez yo hice algo malo, perdóname por cualquier actitud mala, mal pensamiento, ¿no? Algo que le ha dicho a mi esposo, porque a veces uno comienza a recordar ahí, uy, traté mal a mi esposo. Perdóname Señor que traté mal a mi esposo, perdóname. Y cuando usted lo vea, perdóname, amor, ¿no? De que te traté mal, te dije esto y lo otro. Entonces así vivimos, corrigiéndonos. No vivimos haciendo lo malo y gozándolo y decimos nada, no, esto no importa, no. Así viven los del mundo. Los del mundo pecan y ni siquiera entienden que han pecado y siguen caminando. No, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros vivimos otra vida. Vivimos haciendo la palabra, ¿no? Creyendo en la palabra. Y eso es honrar a nuestro Padre, honrándole, porque Él hizo todo por nosotros, nos dio la salvación y nosotros tenemos que cumplir nuestra parte del contrato, obedecer su palabra, amado hermano. Entonces, y esto es, no importa que tú puedas estar 30 años en el Evangelio, si tú pecas y tú no te arrepientes y te mueres así, tú te vas a condenación, no te vas con nuestro Padre. El Padre quiere exhortarnos esta palabra. Amados hijos, no pequen, apártense del pecado porque eso les puede hacer perder su salvación. Arrepiéntanse, nos dice. También nos dio una palabra, ¿no? Para arrepentirnos. Si ustedes se arrepienten, yo limpiaré sus pecados, dice, limpiaré el pecado de ustedes, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer como hijos. Nosotros tenemos que, si hemos pecado, nosotros nos arrepentimos, venimos a Él y pedimos perdón. Entonces, Él nos limpia de nuestra maldad, dice su palabra. Entonces, eso es lo que así vivimos los creyentes. Usted tiene que saber esta palabra, es importantísima, porque es la salvación que usted puede perder. Usted tiene que vivir siempre humillado por eso, ¿no? Siempre humillado, ¿no? Nosotros no tenemos orgullo. Si usted tiene orgullo, eso no es de Dios, es del diablo, porque él se enorgulleció y creyó ser más que nuestro Padre, que Dios. Entonces así fue lanzado del cielo.
Entonces, por eso es que si usted tiene algún espíritu que no es de Dios, espíritus inmundos, ¿no? Demonios, se los tiene que quitar. Porque mientras hay vida, hay oportunidad, dice nuestro Padre. O sea, mientras nosotros tenemos vida, podemos cambiar nuestro rumbo, podemos transformar nuestra vida a lo bueno, a lo que dice la palabra, ¿no? Pedimos perdón, nos arrepentimos y volvemos a cambiar. El Padre siempre nos va a perdonar porque es misericordia del Padre. Nosotros estamos en el tiempo de la gracia y de la misericordia. Por eso aún los hijos de Dios que están en desobediencia se pueden arrepentir y cambiar sus vidas y venir nuevamente a caminar sí en la palabra. Entonces va a haber un cambio en sus vidas. Entonces eso es lo que quiere nuestro Padre, nuestro arrepentimiento y la obediencia a su palabra, amado hermano. Para eso nos exhorta que no pequemos. A Él no le gusta el pecado. Le dolemos cuando nosotros pecamos porque somos sus hijos. Así que nosotros tenemos que ser agradecidos. Él hizo todo por nosotros. Entonces tenemos que tener eso en cuenta en nuestras vidas. Tenemos que tener reverencia por nuestro Padre, agradecimiento por lo que Él hizo, por lo que Él es, ¿no? Porque Él es todo para nosotros, es nuestro Dios, nuestro Creador, el que dio su vida por usted y por mí. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, amado hermano. Entonces recuerde, el pecado puede robarnos la salvación. No podemos morir sucios. Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos, dice su palabra. Entonces no podemos morir sucios. Tiene que haber arrepentimiento antes de morir. Antes que un creyente muera, debe de arrepentirse si hizo cualquier cosa, ¿no? Y todos los días también arrepentimiento, ir a la presencia de nuestro Padre. Padre, perdóname, ¿no? Cualquier palabra vana que haya dicho, ¿no? Ociosa que haya dicho. Perdóname, Padre, ¿no? Y bueno, si usted se recuerda, porque a veces uno no se recuerda, no sabe cuando ha hecho lo malo, entonces usted pide perdón. Es importante porque todas las acciones que nosotros hacemos se escriben en un libro. Y cuando usted hace lo malo, eso se escribe, ese pecado. Y un día Dios nos va a pedir cuenta de todo eso. Pero cuando usted se arrepiente y usted menciona esa parte, ¿no? Usted dice, Padre, perdóname que yo me enojé con mi esposo, yo te pido perdón. Entonces va a su esposo y también le pide perdón. Entonces usted saldó su cuenta, ya hizo lo que nuestro Padre Celestial dice que hagamos, lo bueno, que restituyamos, ¿no? Eso se llama restituir. Entonces saldamos nuestra cuenta. Entonces eso también se escribe en el libro de vida que un día nos va a ser leído, el libro de las obras, todo nuestro comportamiento, todo lo que hicimos, todo lo que hablamos, se está escribiendo allí. Y entonces allí, si el Padre va a leer, bueno, aquí tú faltaste a tu esposo, pecaste, pero luego te arrepentiste, me pediste perdón y pediste perdón a tu esposo. Muy bien, entonces eso ya no te cuenta, porque te pudiste a cuenta. Así vivimos, amado hermano. Usted tiene que entender que su Padre es santo y Él nos va, la palabra nos dice que Él nos va a dar a un pecador por justo. No, amado hermano. Él va a dar la debida sentencia, porque Él es justo, Él es un Dios justo, y Él va a dar a cada uno el pago justo. Así que tiemble, amado hermano. Pero por eso nosotros vivimos así, por eso enseñamos la palabra, porque es nuestro Padre mismo que nos ha enseñado a vivir de esta manera. Yo no sabía estas cosas, ¿no? Yo no entendía estas cosas. Yo en los últimos años lo he entendido, porque el Padre mismo lo enseña, le da a conocer a uno, revela a uno a la vida de un ser humano. Entonces, él ha puesto en mí el dar a conocer la manera en que él dirige mi vida, ¿no? Para bendición mía, porque Él no quiere que me pierda. Y así entonces enseño para que usted, amado hermano, amigo, amiga, entienda qué es ser un creyente y lo que Él quiere. Nuestro Padre quiere para nosotros, Él quiere la salvación, nos ama. Y su palabra es amor, porque Él no quiere que nos vayamos a condenación, sino a vida eterna. Entonces, amado hermano, tenemos que vivir así, humillados a nuestro Padre, entienda. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice en Mateo 16, del 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Primeramente nos está enseñando cuando Él nos dice, no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nos está enseñando, porque acuérdense que tenemos que caminar como Él anduvo, como Jesús, como Yeshua. Entonces aquí nos dice que Él no vino a hacer su voluntad. Entonces así mismo nosotros también no hacemos nuestra voluntad por eso, cuando venimos a los pies de Dios.
si no hacemos su palabra, porque Dios es su palabra, ¿no? Sí, porque aquí mismo Yahshua dice, porque vine a hacer ¿quién? La voluntad del que me envió, así mismo. Entonces, la voluntad de nuestro Padre Celestial es que obedezcamos su palabra. Entonces, así mismo tenemos que hacer. Y luego que nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Aquí, ¿qué nos está diciendo, hermano? ¿Quién era Yahshua? Jesús. ¿Era Dios? Es Dios. Entonces aquí nos dice, si tú quieres venir conmigo a la eternidad, te dice, niégate a ti mismo. O sea, aquí nos dice otra vez, no va a ser tus deseos, no va a ser lo que tú quieras vivir, no, va a ser lo que yo quiera, pues sígueme, va a ser lo que yo te diga, como yo camino, así tú también tienes que andar, ¿no? Y también nos dice, y toma tu cruz. ¿Por qué? Porque no va a ser un camino fácil, va a ser un camino difícil. Entonces, eso es lo que nos dice nuestro Padre, ¿no? Que no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque aquel que quiera gozarse de la vida, hermano, el que se goce de la vida, va a perder su vida eterna, porque no va a obedecer la palabra. El que quiera gozarse de los deleites del mundo, porque eso es vivir en los deleites del mundo, no obedece la palabra, porque el mundo no obedece la palabra del Padre, y no le entiende tampoco. Y por eso aquí nos dice, el que se deleite en las cosas del mundo va a perder su vida, va a tener condenación, no va a tener vida eterna. Pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, si tú me obedeces, si tú te guardas como yo digo, ¿no? Vas a perder tu vida por causa de mí, porque me vas a obedecer, vas a hallar vida eterna. Es la promesa de nuestro Padre, por eso nosotros somos diferentes. Porque ya cambiamos, fuimos transformados, fuimos nueva criatura, como dice nuestro Padre Celestial. Y así tenemos que cambiar, vivir. Y si usted no es nueva criatura, dígale al Padre, porque es su palabra. Dice, Padre, tú dices que yo soy nueva criatura, hazme nueva criatura, porque yo te he recibido a tu Hijo Yahshua como mi Señor y Salvador. Y yo no quiero irme a condenación, yo quiero tener vida eterna y un día ver tu rostro. Dígale, usted crea en su palabra. Nosotros tenemos que reclamar las palabras. El Padre se alegra cuando le recordamos, ¿no? Porque le estamos pidiendo ayuda también, ¿no? Dime, Padre, ¿cómo debo vivir? ¿No? Entonces, bueno, es en la palabra, tú lees la palabra y ahí te va a decir también, ¿no? Pero si hay cosas que tú sientes que no, tal vez no entiendes, entonces dile, Padre, yo no entiendo esto, ¿qué me tratas de decir? Entonces, todo lo que tú quieras, lo puedes hacer conforme a la palabra de nuestro Padre Celestial. Es importante. Entonces, es lo que nuestro Padre nos dice, ¿no? Porque dice, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el hombre que tiene fama, que tiene riqueza, que obtiene todo lo del mundo, ¿verdad? Todo, todos los placeres del mundo, tiene todas las ambiciones que quiera hacer, profesión, todo. ¿De qué ganará eso si pierde su alma? O sea, ¿de qué te sirve haber vivido 70 años, 60, 80, si luego pierdes tu alma? Te vas a condenación, porque no viviste como yo digo. Y eso no quiere decir que no haya profesionales que no sean hijos de Dios, sí hay, pero no todos, ¿no? No todos cambian su manera de vivir. Algunos que no quieren obedecer. Y por eso esta palabra es de exhortación, porque el Padre te dice, es mi palabra la que digo, yo la voy a cumplir. Así que no tomes en poco mi palabra, obedéceme, quita el pecado de tu vida, porque no hacer la voluntad del Padre es pecado, ¿no? El que se aparta de Dios peca. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? No perder nuestra eternidad, porque es eterno lo que vamos a, después de que morimos, la primera muerte es vida eterna o muerte eterna, condenación. Entonces, usted, ¿cómo va? ¿Qué es lo que elige usted? ¿Qué es lo que elige? Entonces, esto es delicado, madre hermano. Usted tiene que pensar, y porque además esto también es bendición para su familia, porque lo que usted haga, también sus hijos lo van a hacer, lo van a aprender, porque usted va a enseñar eso. ¿Y a dónde se van sus hijos, amado hermano? ¿A dónde están los hijos suyos? Están en el mundo, ¿no? Están instruidos por usted, conociendo a Dios. Hay que tener en cuenta eso, amado hermano. Entonces, luego nos dice,
¿Qué debemos hacer entonces para no perder nuestra salvación? Primero, hacernos hijos de Dios, ¿no? Creer, hacer a nuestro amado Yahshua, nuestro Señor y Salvador, pedir perdón por todos nuestros pecados, ¿verdad? Eso es lo primero, porque aquí entonces nosotros que somos hijos de Él, cuando morimos, el Padre nos, nos lleva con Él, si hemos obedecido su palabra, ¿no? Porque si hemos cumplido el contrato. Entonces es así como trabaja esto, amado hermano, porque somos de Él, porque somos hijos suyos. Pero Él, al que no ha reconocido como hijo, a Yahshua como su hijo amado, ¿no? Como su Señor y Salvador, entonces Él no se puede llevar porque tú no hiciste lo que dice la palabra, ¿no? Porque la palabra se tiene que cumplir. Y la palabra dice que Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces eso se cumple para toda la humanidad, para todo su pueblo, para todos sus hijos. Entonces, si alguien no ha reconocido a Dios y muere, entonces el Padre no lo puede llevar con él porque no es de él. Entonces, solamente nuestro Padre Celestial se puede llevar a aquellos que han recibido a su Hijo, Yahshua, a, a Jesús, como usted lo conoce en su vida, como Señor y Salvador. Por eso es importante llevar el Evangelio a todas las personas para que no se pierdan y obtengan la salvación, amado hermano. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Ser hijos de Dios. Segundo, arrepentirnos, amado hermano. El arrepentimiento conlleva a que vamos a pedir perdón. Vamos a pedir perdón y vamos a perdonar. Estas cosas son bien importantes. Son bien importantes porque si no ha habido un verdadero arrepentimiento, vamos a pedir perdón y a perdonar en nuestra vida. Es porque nuestro corazón tiene que estar limpio, amado hermano. Nuestro corazón tiene que estar limpio para que nosotros nos vayamos con nuestro Padre Celestial. Entonces es así que nosotros caminamos en su perfecta voluntad. Y entonces luego de esto, de que no hemos arrepentido, entonces nosotros tenemos que restituir. Ya hemos hablado de esto, que si nosotros hemos dañado a alguien, hemos robado a alguien, le tenemos que devolver. Eso se llama restituir, ponernos a cuenta, ¿no? Saldar cuentas. Entonces, si usted le robó algo, hizo fraude con algo, usted le devuelve, amado hermano. Si usted ofendió a alguien, usted va y le pide perdón. Se llama restituir. Cualquier cosa que usted haya tomado que no es de usted, ¿no? Que haya hecho lo malo, entonces usted lo tiene que devolver. Entonces, amado hermano, entonces usted tiene que hacer restitución para que entonces eso no sea juzgado como justicia. Eso es vivir en justicia, en la palabra de nuestro Padre. ¿Y qué consecuencias nos trae todo esto? Que vivamos conforme dice nuestro Padre, nos hace que nosotros, eh, nuestro corazón sea sanado, nuestro corazón sana, porque ya no tenemos enojo contra nadie, ¿no? Hemos perdonado, hemos pedido perdón y nuestro corazón es sano. ¿Y qué más? Las enfermedades que tenemos, porque muchas de las enfermedades son por el pecado, ¿no? Por la maldad que hemos hecho. Las enfermedades se van, amado hermano, se van las enfermedades, ¿no? Enfermedades que hemos tenido de pequeños, ¿no? Porque son maldiciones que vienen en nuestras familias, pero se van, amado hermano. Entonces, amado hermano, entonces hay tanta bendición cuando caminamos en la palabra, cuando obedecemos la palabra. Dice en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice en Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Entonces todo cambia, amado hermano, cuando usted obedece la palabra. Nuestro Padre nos da paz, una paz que no va a entender nadie. A pesar que todavía en nuestros hogares no se haya modificado, aún sigan aflicciones, ¿no? Tormentas, pero nosotros estamos en paz porque Jesús, Yahshua, está en nosotros y cambia nuestro lamento en baile, ¿no? Cambia el cilicio que teníamos, la aflicción, el dolor que teníamos, ya no hay, sino hay alegría, nos ceñiste de alegría, tenemos alegría y no sabemos por qué, si no es el sentir que Él nos hace sentir, porque es su palabra y Él lo promete y así que nosotros vivimos en esa palabra. Y bueno, y para seguir con el cumplimiento de tener una vida, ¿no? Para no perder la salvación, debemos de seguir los hábitos espirituales que nos enseñó nuestro amado Yahshua, ¿no? Que es oración, ayuno, vigilia y lectura de la palabra. Tenemos que vivir en eso en la medida en que usted lo pueda hacer, amado hermano, porque Dios sabe lo que usted puede hacer y lo que no puede. Él es bueno, amado. Entonces, dice en 1 Corintios 15, 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Yahshua, en Cristo todos serán vivificados. Entonces así nosotros
amado hermano, resucitamos juntamente con Él, porque Yeshua resucitó, Jesús resucitó. Entonces, antes estábamos muertos, ¿en qué? En nuestros pecados, pero resucitamos con Él. Cuando lo recibimos en nuestra vida, hemos resucitado y tenemos una nueva vida, ya no en el pecado, sino cambiar conforme la palabra. Quitar de nosotros, ¿qué? El pecado, quite el pecado. Eso es lo que nos dice nuestro Padre. Dice, ¿y qué es lo que nos pide nuestro Padre amado? En nuestras vidas como hijos de Dios. Dice en Deuteronomio 10, del 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que nos dice en Miqueas 6:8, oh hombre, el que te ha declarado lo que es bueno, y que, ¿qué pide Yahweh de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En cada una de estas cosas nos pide en el primero temor de Dios, obedecer su palabra y amor para Dios. En el segundo nos dice lo mismo, obedecer su palabra, el amor y temor de Yahweh. Entonces, estas tres cosas son las que nos pide. Nos pide que amar a Dios y por ende tenemos el amor de Dios en nosotros. Y luego sería tener temor de Dios, que es el humillarnos siempre a nuestro Padre, reconocer su grandeza, que sin Él no somos nada, que sin Él no podemos hacer nada, como dice su palabra. Le agradecemos de corazón todo lo que hizo por nosotros, el sacrificio en ese madero, que dio su vida por nosotros. Recuerde hacer eso, amado hermano. No fue, no fue algo ligero lo que hizo nuestro Padre, fue algo duro, doloroso, pero Él lo hizo por amor a nosotros, porque nos ama de verdad. Es un amor grande que muchos no entienden, pero que nosotros lo que sabemos, la transformación que el Padre ha hecho en nuestras vidas, el cambio que ha hecho en nuestras vidas, los que valoramos y agradecemos a nuestro Padre Celestial, lo hacemos, tenemos eso, el temor de Yahweh en nosotros, reverencia, sabiendo que Él es nuestro Padre Celestial. Así que, amado hermano, esto es lo que nos dice, que tengamos el amor de Dios y por tanto el amor de Dios también en nosotros, el tener temor de Dios y el obedecer su palabra, por ende, ¿verdad? Porque aquel que ama a Dios obedece su palabra. Son tres cosas importantísimas. Y una de las cosas que nuestro Padre nos dice para que nosotros seamos cambiados conforme a su palabra es lo que le dijo a Abraham en Génesis 12:1. Dice, pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Muchas cosas que nosotros vivimos son por las tradiciones que ha habido en nuestras familias y al Padre no le agrada. El Padre quiere que Él sea el que te enseñe a vivir como Él quiere que tú vivas y es en su palabra. Tú tienes que hacer solamente su palabra y ahí va a haber bendición. Quita de ti toda idolatría, todo santo, toda virgen, quita todo eso. Es idolatría, madre hermano. Y usted sabe que en los mandamientos está que no tenemos que hacer idolatría. Entonces, es la obediencia a su palabra, viene bendición, porque todo lo que nos ha enseñado y hemos visto, aún hemos visto cosas malas en nuestras familias y no decimos nada y las hacemos el mal ejemplo y tenemos que salir de eso. Quita el pecado, dice el Padre, sal de tus tradiciones, de lo que te han mal enseñado, de tus malos hábitos y dice, obedece mi palabra. Serás transformado y será transformado tu casa para bien, para bendición. Vendrán cosas buenas, amado hermano. Porque el que es verdaderamente hijo de Dios es una buena persona. Hace todo lo bueno, como Él dice. Entonces, eso es lo que quiere nuestro Padre amado, que le sigamos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos ha enseñado nuestro Padre que debemos de seguir siempre? Obedecer sus mandamientos, amado hermano. Eso está vigente. Dice en Mateo 5:17, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Qué significa eso? Que nuestro amado Yeshua, esto lo dijo nuestro amado Yeshua, él cumplió, él dijo, no voy a abolir la ley, voy a darle cumplimiento. Los mandamientos él los cumplió. ¿Qué más? ¿Qué más era ley? Que Dios mismo lo dio. Dios mismo dio el obedecer, el celebrar sus fiestas solemnes, amado hermano. Las fiestas solemnes de nuestro Padre Celestial, que el pueblo de Dios no ha sido enseñado en esto. Las fiestas que de nuestro Padre Yahweh son el Shabbat, el día de reposo, la Pascua, Pesach, los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, fiesta de las trompetas, día de expiación, Yom Kippur, y
la fiesta de los tabernáculos. Son 7 fiestas, amado hermano. Y en esas fiestas nuestro Padre va a su pueblo, va a sus hijos, va a nosotros. Y mira quién celebra sus fiestas para bendecirlo. Hay tanta bendición que por revelación nos hemos perdido, amado hermano. Pero hágalo, amado hermano, porque son fiestas de Yahweh. Usted lea en Levítico 23, que allí nos dice las fiestas solemnes de nuestro Padre Celestial. Y entonces allí usted va a ver que Él dice, son mis fiestas que yo he dado a mi pueblo. ¿Y qué es usted? Usted pueblo de Yahweh, usted pueblo de Dios, pueblo de nuestro amado Yahshua, porque Yahshua es el Señor. Entonces usted tiene que celebrar las fiestas. ¿Y qué más quiere que nosotros hagamos? Su palabra, amado hermano. Y todo lo que hemos enseñado a través de este canal, ¿no? Perdonar, pedir perdón, amar a tus enemigos, no juzgues, no te enojes, no pelees, no te quejes, no murmures, porque todo esto es pecado, amado hermano. Hay maldición a nuestra vida, entran espíritus inmundos a través de estos pecados, porque el pecado trae maldición, que es, entran cosas muy malignas a nuestras vidas, no lo podemos ver, pero entran, amado hermano. Por eso es que nuestro Padre está exhortando, quita el pecado de ti, porque a Él no le gusta. Acuérdese que Él es santo. Dice, cuida de lo que hablas. ¿Estás bendiciendo o estás maldiciendo? ¿No? Tratas bien a tu esposo, tratas bien a tus hijos, tratas bien a tus padres. ¿Cómo tratas a tu prójimo? ¿No? Tienes que tener amor por tu prójimo. Y si no tienes amor, pídeselo al Padre. El que pide, recibe. Padre, dame de tu amor, dame de tu amor. Yo no quiero tener enojo con aquel que me maldice, con aquel que me desea lo malo. Yo quiero amarlo, como tú dices que amemos a todos, ¿no? Y el Padre lo va a hacer. Si usted se lo está pidiendo, claro, que, ¿cómo no lo va a hacer? El que pide, recibe, dice su palabra. Entonces, todas las cosas que se enseñan en este canal, usted tiene que hacerlas. No tengas miedo, porque el miedo es pecado. Si usted no está confiando en que tiene un Dios poderoso que lo guarda, que lo protege. Entonces, esto es lo que nuestro Padre Celestial quiere. Sobre los matrimonios, dice a la mujer, respeta a tu esposo, y al hombre le dice, ama a tu esposa, ¿no? Tenemos que sujetarnos las mujeres, aun sea lo que sea nuestro esposo. Tenemos que tener un respeto por él, porque el Padre ha hecho al hombre, al esposo, el líder de un lugar, no a la mujer. Y si la mujer se ha levantado como líder en el hogar, entonces pues está en pecado ese hogar, porque eso no es lo que dice nuestro Padre. El orden que dio nuestro Padre no es ese. Y entonces todo esto es lo que nos dice nuestro Padre. Quita el pecado, amado hermano, de tu vida, porque Él quiere bendecirte, Él quiere que tú vivas de la mejor manera, junto a tu familia. Y voy a dar una palabra, porque nuestro Padre es directo. Nuestro Padre habla la verdad. Y aquel que peca no se puede ir con nuestro Padre. Dice en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. La palabra del Señor, amado hermano, este es directo. El Padre habla directo. Él dice las cosas como son, amado hermano. Entonces tenemos que obedecer su palabra, porque Él nos está exhortando para que nosotros podamos irnos con Él a salvación. Él no quiere dar la salvación, amado hermano. Dice en su palabra, en Apocalipsis 21, del 7 al 8, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi hijo. El que venciere el pecado, hermano, el que venciere el pecado, quita el pecado de tu vida. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Acuérdense, amado hermano. Nos está exhortando nuestro mismo Padre Celestial, porque su palabra, Él es el Señor. Dios es su palabra. Entonces, no somos nosotros los que decimos, es Él mismo que dice. Y dice en su palabra en Gálatas 5, del 19 al 23. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Son aquellos que viven en la carne, que no son hijos de Dios, porque los hijos de Dios no vivimos en las obras de la carne. Entonces, cuando un hijo no ha sido nueva criatura, vive toda aún en las obras manifiestas de la carne.
Y ahí lo va a entender ahora, que dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí lo dice bien claro, aún sea usted creyente y usted sigue practicando estas cosas, no puede heredar el reino de Dios. Ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Y su Padre es santo, que sin santidad nadie me verá, dice nuestro Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley, amado. Si usted cambió, esa es nueva criatura. Si usted tiene los frutos del Espíritu, porque ha cambiado, es nueva criatura. Entonces, esas cosas se manifiestan en usted, ¿no? Porque el Padre cambió todo lo malo que había en usted, porque quitó el pecado de usted, porque usted también le pedía y usted también andaba en sus caminos, ¿no? Y ahí hay transformación, amado hermano. Y si usted quiere ver esa transformación, pídale al Padre, dígale, Padre, yo sé que tú puedes hacer esto, cambia mi vida, yo no quiero ser la misma persona, quita esto, porque usted sabe en qué está pecando y el Padre quiere sacarle ese pecado, pero usted se lo tiene que pedir, usted tiene que desearlo de todo corazón, arrepentirse de lo que está haciendo mal y decirle, Padre, quita esto de mí. Y el Padre lo va a hacer, porque Él es un Dios poderoso. Entonces, esta es la palabra que nuestro Padre quiere. Que usted sepa, amado hermano, que tiene que quitar el pecado, que le puede robar su salvación, y Él no quiere eso para su vida. Entonces, esta es la palabra que nos daba nuestro Padre Celestial, para todo hijo, para toda hija. Te dice, quita el pecado, hija mía, quita el pecado, hijo mío. Porque puedes estar años en el Evangelio, pero si mueres en pecado, si no te has arrepentido de algún pecado que has tenido, y, y vienes delante de mí, yo te voy a juzgar con mi palabra. Y mi palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y si tú has muerto en pecado, no te puedes ir conmigo. No te puedes ir a vida eterna. ¿Verdad? Porque sin santidad nadie me verá. Por eso es importante que vengamos a humillarnos todos los días a nuestro Padre, pedirle perdón siempre. Porque así entonces tenemos un corazón humilde para pedir perdón a quien sea. Nosotros los hijos de Dios pedimos perdón a nuestros hijos, a nuestros esposos, a toda persona que le podemos hacer mal. No nos sentimos mal de hacer eso porque ya estamos habituados, somos humildes en nuestro corazón. Y así tenemos que vivir humildes, ¿no? Teniendo temor de Dios, de hacer lo malo, ¿no? Porque eso así vivimos, de no queremos hacer lo malo. Porque dice, por eso el Padre, que hagamos lo bueno, como para Él, dice. Entonces, amado hermano, esta es la palabra que nos daba el día de hoy. Quita el pecado de su vida, amado hermano, y entonces obtendrá salvación eterna. Que esta prédica haya sido de bendición para todos. Amén.